Estimados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios. Y como ustedes sabrán, Ayacucho, el departamento de Ayacucho se está yendo a cuarentena y no es el único porque hay otros departamentos también, y esto es a causa de que la enfermedad se ha ido expandiendo y naturalmente porque muchas personas no están acatando ni obedeciendo lo que la autoridad dice, ¿no? Hay algunos que son asintomáticos. Sin embargo, tenemos que pensar en aquellas personas que no lo son y que son vulnerables a esta enfermedad, que pueden ser los ancianos o personas que tienen complicaciones con la salud. Pensando en ello, es que hay personas que también están tomando un texto de la palabra de Dios para decir que es necesario obedecer a Dios antes que a las autoridades. Y hay que poner en contexto ese versículo para poder entender lo que Dios quiere enseñar a través de esto. Y como siempre, lo que está pasando es que están usando mal el texto para enseñar o hacer algo. Y es por ello que queremos compartir y enseñarles el contexto de este pasaje y también el hecho de poder cuidarnos los unos a los otros y aún más como familia en Cristo. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Señor en este momento. Oramos. Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo y pedimos, Señor, tu guía, tu dirección, de que tú, Señor, nos puedas hablar a través de este mensaje, Señor, que está escrito en tu palabra, Señor. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu para poder discernir y entender bien lo que tu palabra nos quiere enseñar. Amén. Muy bien, hermanos, obedeciendo a la autoridad. Hay dos pasajes que me gustaría tocar y el último pasaje revisar el contexto de por qué la escritura en el libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 29, expresa que es necesario obedecer a Dios antes que a la autoridad. Y hay todo un contexto referente a el texto que les acabo de mencionar. Vamos a empezar con la primera lectura que está en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 1. Y quiero que anote este versículo y que lo busquen en su Biblia. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Lo que la palabra de Dios está mostrando, y es muy claro acá, es que nosotros tenemos que obedecer a la autoridad. Toda autoridad que pueda ser alcalde, presidente, congresista, sin lugar a dudas ha sido puesto por Dios a través del pueblo. Naturalmente tú puedes decir ahora, pero hay autoridades que no ejercen bien su trabajo y que no están haciendo bien lo que se les ha encomendado. Bueno, Dios a su momento y a su tiempo va a hacer justicia con ellos. Debemos de recordar que la justicia de Dios va a llegar. Y naturalmente lo que nos toca ahora a nosotros es obedecer y obedecer a lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y en ese sentido hay que respetar y honrar a las personas que Dios ha puesto por encima de nosotros. Cuando hablamos de los policías, ¿no?, que son aquellas personas que guardan la seguridad y que establecen normas, ¿no?, para poder hacer las cosas bien y no ser afectados por algunas situaciones difíciles, por ejemplo, cuando uno conduce un auto, ¿no? Entonces, ¿hay que obedecer las reglas? ¿Hay que obedecer a la autoridad? Sí. Ahora, pensando en lo que estamos pasando ahora nosotros como país, como nación, y no solamente en nuestro país, realmente son muchos países los que se han visto afectados con la pandemia. Nuestro señor presidente ha ordenado claramente que debemos de estar en casa. Hace unos meses atrás se levantó la cuarentena y pasó lo que naturalmente sabíamos que iba a pasar, ¿no? Las personas no han estado manteniendo el distanciamiento social, han habido fiestas y a mí en lo personal me consta ver esto porque he escuchado fiestas, al menos aquí en la zona de los Morochucos, fiestas por un lado, que han durado hasta muy tarde, no se ha respetado el distanciamiento social, sin mascarilla, juegos, fútbol, y naturalmente no estamos haciendo lo que la palabra nos enseña. Sin embargo, hay muchas personas que son asintomáticos, pero en este sentido deberíamos de tener mucho más cuidado todavía, porque
Tal vez tú eres asintomático, pero ¿qué pasa con el abuelo? ¿Qué pasa con los niños? ¿Y qué pasa aún todavía con aquellas personas que tienen complicaciones en la salud? La palabra de Dios nos manda que podemos, uno, obedecer a la autoridad y que también debemos de tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. Es verdad, puede ser asintomático, pero ¿qué pasaría si esta enfermedad llega a tocar a algún familiar cercano tuyo que tal vez tiene alguna complicación de salud o algún anciano en casa o a los niños? Entonces, mis estimados hermanos, ¿debemos de someternos a la autoridad en este tiempo? Sí, porque lo que el presidente está mandando a hacer no es algo malo, realmente es algo bueno, es el hecho de poder cuidar a la población, a la familia peruana, de que esta enfermedad se pueda expandir y que el pueblo peruano de alguna manera pueda refrenar que esta enfermedad siga avanzando. Pero ¿de quién va a depender? De nosotros. Cuando se levantó la cuarentena y el mismo presidente lo mencionó, mucha gente empezó a jugar fulbito, reuniones familiares y fiestas, y eso ha causado que haya un rebrote más fuerte. En el contexto de la ciudad de Huamanga, los hospitales han colapsado. Y debemos considerar y debemos de amar a aquellas personas que no conocemos. Tal vez cuidamos a la familia, pero debemos, en verdad les digo, cuidar y honrar a la autoridad, porque ha sido establecido por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 declaran muy bien lo que la Escritura nos muestra y de qué manera debemos de obedecer, porque esta obediencia es una obediencia que es buena y agradable para la salud de todo el Perú. Y estamos hablando de tu familia, estamos hablando de tu abuelo, estamos hablando de algún familiar que tiene problemas en la salud, porque a estas personas naturalmente son las que va a afectar más. Ahora, si tú eres asintomático, te animo en Cristo a que tú puedas mantener cuidado, si vas a comprar, mantén el distanciamiento social, ve con mascarilla, hay que lavarse las manos. Entonces, mi estimado hermano, hay que cuidar. Y la Biblia nos habla mucho acerca de cuidar al prójimo. Y en base al texto que estamos estudiando ahora, lo más importante, obedecer a la autoridad. Ahora, tú puedes decirme, y hermano, ¿y qué de Hechos capítulo 5, versículo 29? Porque el texto dice claramente en la parte final que los apóstoles, ahí Pedro, dijeron a las personas del lugar que es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Hay que ver y entender qué es lo que realmente el texto está enseñando. Lo que está pasando aquí es que a Pedro y a Juan lo estaban persiguiendo por causa del Evangelio. Pero ese no es el contexto en el que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, a Pedro y a Juan lo están encarcelando por predicar el Evangelio. Y cuando uno lee el pasaje, y está en el libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 17, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, dice, esto es, la secta de los saduceos, se levantaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Lo que la Escritura está mencionando es que Pedro y Juan han sido apresados por causa de predicar el Evangelio. Ahora, si usted está mirando el texto, si usted observa el texto, el contexto está hablando de una persecución por predicar el Evangelio. Ahora, vayamos a nuestra realidad actual. Eso no es lo que está pasando con nosotros. El motivo por el cual estamos en cuarentena o estamos en casa es para cuidar a la familia peruana, es para cuidar a nuestra familia de que no sean infectados con esta enfermedad. Sin embargo, hay personas que están utilizando este texto diciendo que es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Pero revisen el contexto del pasaje en el capítulo 5, el versículo 7, es que los motivos fueron que porque ellos predicaban el Evangelio, las autoridades de ese tiempo metieron a prisión
a Pedro y a Juan. Ahora, yo les digo esto, si eso fuera nuestra realidad, y vamos a hacer el ejemplo, de que nuestro señor presidente, Martín Vizcarra, nos prohibiera a nosotros predicar el Evangelio, ahí sí tenemos en nosotros como cristianos el mandato de Dios que nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a las autoridades. O sea, en este contexto yo sí tengo que obedecer a Dios, porque no hay nada más importante que predicar el Evangelio, que es algo que lleva esperanza y es algo que lleva paz a las personas que viven sin Cristo. Sin embargo, eso no es nuestra realidad actual. Nuestra realidad actual es que nosotros estamos obedeciendo a nuestro presidente por un tema de salud. Y eso es algo a considerar, que este cuidado de salud no solamente es para mí, para mis padres, sino que es para mi prójimo, las personas que me rodean. Entonces, hermanos, tenemos que poner en contexto lo que la Biblia dice. Hemos escuchado de algunas iglesias carismáticas, ¿no?, que son un montón de iglesias que están dentro del grupo carismático, que están haciendo cultos abiertamente. Entonces, yo no sé qué va a pasar hasta fin de este mes, porque posiblemente pueda haber un rebrote más fuerte de personas que están infectadas con esta pandemia. Y eso va a ser agravante, no solamente para el hospital de Huamanga, que ya colapsó, sino que también es una preocupación para el distrito. Entonces, hermanos, no hay que malinterpretar lo que el versículo está enseñando. Cuando Pedro y Juan fueron metidos a la cárcel y después ellos respondieron a las autoridades de ese tiempo, ellos declaran que el motivo por el cual fueron metidos a la cárcel fue por predicar el Evangelio. Y eso no es lo que está pasando ahora. Nuestro presidente no nos está prohibiendo predicar el Evangelio. Nuestro presidente nos está diciendo que nos cuidemos de esta enfermedad, que cuidemos a la familia, que cuidemos a nuestros abuelos, que cuidemos a los niños. Si tú eres asintomático, eres aún más peligroso todavía para los abuelos y para las personas que tienen otras enfermedades, porque a ellos sí, una vez que les da el COVID, naturalmente la enfermedad va a avanzar rápido, si no es por la gracia del Señor que se salvan. Pero, hermanos, no hay que usar mal el texto de las Escrituras. Pedro y Juan estaban siendo perseguidos por el Evangelio. Ahora nosotros no estamos siendo perseguidos por el Evangelio. Estamos en casa porque queremos cuidar nuestra salud. Ahora, si el contexto fuera diferente, entonces tendríamos que hacer lo que las Escrituras dicen, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es por eso que Pedro y Juan predicaban el Evangelio. Ahora, cuando se levantó la cuarentena, hay que entender que mucha gente empezó a salir, empezó a jugar fútbol, empezó ahora a hacer sus fiestas. Al menos yo, en lo personal, he tenido la oportunidad de poder ir a visitar a familias y compartir el Evangelio. He tenido la oportunidad de tener discipulado con algunos chicos aquí en la iglesia. Ahora que se levanta la cuarentena, naturalmente sabemos que es en Huamanga. Sin embargo, nosotros todavía tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, porque ese es algo que no se nos está prohibiendo a nosotros. O sea, el hacer cultos en las iglesias, sí. No obstante, lo que no se nos está prohibiendo hacer es que podamos ir a comprar, es que podamos ir a visitar. Y esto es una gran oportunidad como cristianos para compartir el Evangelio. Yo no sé, pero como iglesia, eso es una de las cosas más importantes que como creyente debemos de hacer. ¿Y qué es? El poder obedecer lo que el Señor nos ha mandado en este tiempo, que es el predicar el Evangelio. Hermanos, podemos ir. Si no puedes hablar, al menos puedes dar un folleto y compartir a esa persona de Jesús. Pero aquí el motivo de estar en casa no es porque nos están prohibiendo predicar el Evangelio. Podemos hacerlo y hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. Está el internet, está el WhatsApp, hay muchas maneras de hacerlo. Hay de ti
Hay de ti que no lo estés haciendo y que no estés cumpliendo con el llamado del Señor. Dos cosas. Uno, obedecer a la autoridad. Dos, predicar el Evangelio. Y eso es una de las cosas que no se nos está prohibiendo como país. Y que tú lo puedes hacer por tu WhatsApp, lo puedes hacer en Facebook, lo puedes hacer mientras vas a comprar y te encuentras con alguien ahí y le repartes el folleto. O sea, nadie te está prohibiendo predicar el Evangelio. El motivo de estar en casa es solamente por cuidado a la salud. Estimados hermanos, no malinterpretemos lo que el texto dice. Cuando Pedro y Juan dice es necesario obedecer a Dios antes que al hombre, está hablando de que a ellos se les estaba prohibiendo predicar el Evangelio y que por eso lo metieron a la cárcel. En nuestro contexto como nación no está sucediendo eso. Nosotros tenemos que obedecer a la autoridad y también tenemos que obedecer a nuestro Dios. Prediquemos el Evangelio en las oportunidades que Dios nos dé. Sea cuando compremos el pan, sea cuando estemos en la feria de los miércoles, donde tenemos una gran oportunidad para hablar de Jesús o repartir el folleto. Eso es algo muy importante. Entonces, hermanos, quiero animarles en Cristo a que ustedes puedan considerar este pasaje, estos dos pasajes, ¿no? El hecho de obedecer a la autoridad y el pasaje de Hechos, el capítulo 5, el versículo 17, que revela el contexto de cómo es que debemos de obedecer a la autoridad. Si nos dijeran el presidente que no tenemos que predicar el Evangelio, ahí sí las cosas cambian. Sin embargo, vemos que nuestra realidad como nación, el contexto como nación, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo, el contexto es diferente. Tenemos que cuidar, y hay un pasaje último que quiero leer, que es Jesús mismo expresando esto, está en el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 12, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así como tú quieres que te traten a ti, también trata tú a las otras personas. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Yo estoy seguro que a ti no te gustaría que alguna persona ajena contagie a tus padres de esta enfermedad. Y si tú eres asintomático y estás yendo por aquí y por allá y sin querer puedes contagiar a otras personas, no estamos cumpliendo lo que el texto dice aquí. Porque así como tú quieres que las personas te traten a ti, también trata a los demás. Cuida al prójimo. Tal vez tú eres asintomático y damos gracias a Dios por ello, porque la enfermedad no está afectando a tu salud. No obstante, tienes que recordar a aquellas personas que sí son vulnerables a esta enfermedad y debemos de tener cuidado. Entonces, hermanos, quiero animarles en Cristo a que puedan tener mucho cuidado y que podamos dar un buen testimonio en este tiempo. Y en un texto que escribí hace tiempo y lo publicamos en la página web que tenemos en Facebook, que es Primera Iglesia Bíblica Bautista de Morochucos, habíamos escrito ahí un texto final en uno de los devocionales que compartimos, que dice claramente que esperamos que al terminar esta cuarentena estés más cerca de Jesús y no más lejos de tu Dios. Pienso que es una gran oportunidad para ti para poder dar testimonio en obediencia, no solamente a tu presidente, sino también en obediencia a tu Dios, predicando el Evangelio. Yo espero en el amor de Cristo de que al terminar este tiempo estés más cerca de Jesús. Pero me daría mucha pena que estés lejos de tu Dios. Comparte el Evangelio, que nadie te está prohibiendo el hacerlo. Mi pregunta es, ¿qué publicas en tus historias de WhatsApp? Mi pregunta es, ¿qué publicas en tus historias de Messenger? ¿En qué pasas tanto tiempo? Estimados hermanos, este tiempo es para acercarnos a Dios, no solamente en oración, sino también en la búsqueda de saber quién es ese Dios Santo. Te animamos en Cristo a que puedas acercarte a Él y que puedas considerar el hecho de poder hablar de Cristo a aquellas personas que no le conocen, porque es un tiempo ideal para hacerlo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo.
Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos ayudes, Padre, a poder retener lo que tú nos enseñas. Que podamos ayudar, Señor, a los jóvenes a que ellos puedan buscarte a ti y que no solamente puedan obedecer a la autoridad, sino que también puedan obedecerte a ti en el hecho de predicar el Evangelio, Señor. Pedro y Juan han sido encarcelados en el libro de Hechos por predicar el Evangelio. La Escritura revela que fueron ángeles los que abrieron la cárcel y los enviaron a predicar el Evangelio. Y eso es una de las cosas que nosotros como nación, como pueblo debemos de hacer, como pueblo tuyo. Hablar el Evangelio de Cristo porque es la esperanza que el mundo necesita. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.